My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuck-a-tuck-a-tuck-a-rock-a-tum-tum. La Comunidad Valenciana es la primera comunidad de España gobernada por Vox, lo podemos decir así. Han entregado todo. Y esto, desde luego, que no se arregla solo con que se vaya Macron. Se cumplen 7 años del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno socialista, y hoy España es un país más moderno, más próspero y más igualitario. Hoy os enseñaremos los primeros escaños que hubo en esta casa, algunos de los cuales aún conservamos en algunos de los espacios del Congreso. Se cumplen 7 meses de la tragedia de la Dana y el Partido Popular sigue maltratando a las víctimas. Lo analizamos con nuestra invitada de esta semana a Zona Roja, la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán. Hablamos de un Carlos Mazón ausente y un Feijóo en horas bajas, como analizamos en nuestra sección de actualidad. Y frente a un PP perdido y sin proyecto político, un PSOE en el camino del progreso. Lo demuestran los datos de estos 7 años de gobierno que nos trae nuestra secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, Emma López. Y como siempre, abrimos esta mesa a curiosidades e historia del PSOE. Gracias por acompañarnos en esta Zona Roja que se emite a través de PSOE Play. Empezamos. Que Feijóo es un cadáver político no lo dicen solo los socialistas o el hecho de que haya convocado un cónclave para julio. Lo dicen también los datos, porque entre los suyos su popularidad cada vez es más baja. Mary Blasco, Feijóo suspende también en las encuestas. Así es, Irene. Feijóo es el líder menguante. Cada vez tiene menos apoyos. Él, que vería salvar al Partido Popular después de que a Casado le dieran la patada por denunciar la corrupción del hermano de Ayuso, no aprueba. Y es que no aprueba ni como líder de la oposición ni como líder dentro de su propio partido. Y así lo reflejan los datos del CIS. La encuesta de mayo señala que Feijóo sufre un desplome de 21,2 puntos respecto a abril de 2022. Es un cadáver político, aunque él no quiera reconocerlo. Y mira que sus fieles se lo recordaron el día de las elecciones del 23J, pero él parece no querer escuchar. Tuve la confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España, Su nota de valoración entre los votantes del PP es la más baja de todos los líderes nacionales. Solo 6. Nadie, ningún político es tan poco querido en su propia casa. Y mientras el liderazgo de Feijóo se desploma, Pedro Sánchez, el presidente Sánchez, se consolida. Un 25,4 frente al 10,2 de Feijóo. Con estas cifras queda clara la urgencia de Núñez Feijóo de convocar un cónclave. Ya hasta él mismo se ve como un cadáver político. Ni siquiera convence en los avales para su propio funeral, solo un 10,9% de respaldo. No logra movilizar ni a su propia militancia en un momento tan importante para su partido. Y es que el Partido Popular oculta el número real de afiliados mientras presume de crecer. Solo el 37% de sus votantes lo prefieren como presidente del gobierno, mientras que en comparación con Pedro Sánchez, él logró el triple de avales en las primarias del PSOE. Los bancos que encontramos en algunos rincones del Congreso de los Diputados guardan una parte muy importante de nuestra historia porque son los primeros escaños en los que se sentaban los diputados y diputadas. Nos lo cuenta nuestro diputado Marc Lamois. Hoy os enseñaremos los primeros escaños que hubo en esta casa, algunos de los cuales aún conservamos en algunos de los espacios del Congreso.
Acompáñanos. En la documentación de la Cámara tenemos el recuerdo que para las señorías del Congreso había 20 banquetas de caoba, rectas y curvas, con atriles de hierro y de madera guarnecidas de terciopelo carmesí. Esos 20 bancos son los llamados escaños del salón de sesiones, donde se sentaban los diputados, un modelo original que se mantuvo hasta la reforma de 1971, año en que se sustituyeron por bancos individuales abatibles. La construcción de los escaños se encargó al ebanista Martín Kexel y la tapicería a Orduña e Hijos. Hoy se conservan 6 de esos escaños que se han colocado en distintas galerías del palacio. En la restauración moderna se perdieron los pupitres y están algunos retapizados, ya no con el terciopelo rojo, sino con otras telas como las damasquinadas de tonos amarillos. Récord de empleo, que además es de calidad, subida del salario mínimo, de las pensiones o cifra récord de becas. Se cumplen 7 años del gobierno socialista y los datos nos avalan. Nos lo cuenta Emma López, secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital. Gracias, Irene. Se cumplen 7 años del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno socialista, y hoy España es un país más moderno, más próspero y más igualitario. Hoy, en Zona Roja, te contamos algunos de los muchos datos que refuerzan esta teoría. La primera de ellas, la subida del salario mínimo interprofesional. Lo hemos subido un 61%, de los 700 euros, donde lo dejó el señor Rajoy, a los más de 1.180, donde está ahora mismo. Segundo de ellos, los datos de empleo. Tenemos récord de afiliación a la Seguridad Social, casi 22 millones de personas trabajando, más que nunca. Por cierto, también estamos en récord de empleo de mujeres. Nunca había habido tantas mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Y luego, los datos de paro están en récord por abajo. Hacía muchísimos años que no teníamos estas cifras de desempleo. Y no es un empleo cualquiera, es empleo de calidad. Hemos conseguido reducir la temporalidad y hay más contratos indefinidos que nunca. Antes se suscribían 1 de cada 10. Y ahora mismo se suscriben contratos indefinidos 1 de cada 2. Con respecto a las pensiones, también hacía muchísimo tiempo que no se subían las pensiones conforme al IPC y ha pasado de haber una pensión media de 1.000 euros a una pensión de 1.500. Y por cierto, hablando de récords, otra cifra que ha batido récords es la de las becas, más de 2.600 millones de euros. Y todo esto, mientras The Economist nos reconoce como la mejor economía del mundo, tenemos un crecimiento del 3%, reducimos deuda y reducimos déficit, reducimos también y mejoramos nuestra balanza comercial. Seguramente por eso hace mucho tiempo que no escuchas al Partido Popular hablar de economía. Mientras tanto, en el Partido Socialista no nos conformamos, nos quedan todavía 2 años y queremos más. Queremos hacer de España un país mejor para vivir, mejor para invertir y queremos seguir construyendo, juntos y juntas, la mejor España. Amigos y amigas, síntome muy contento por estar aquí con todos vos. Galicia, amigos, Galicia, yo conozco muy bien esta tierra. No es la tierra que me vio nacer, pero la llevo en el corazón a fuerza de conocerla y visitarla. Galicia, amigos, Europa. Europa. Esa Europa que queremos unida y fuerte. Una Europa social y laica. Una Europa capaz de pesar en el mundo. Gracias. Gracias. El cambio del 14 de marzo
para abrir una etapa nueva en España se debe en gran medida a los resultados que el Partido Socialista tuvo en Galicia, que fueron magníficos. Gracias por tanto apoyo y por ese voto masivo al Partido Socialista. Quiero deciros, amigas y amigos, en primer lugar, reiterar, como hice durante los últimos 4 años y también en la campaña electoral, mi compromiso con el desarrollo, con el progreso y con el futuro de esta tierra maravillosa que se llama Galicia. En 8 años, Aznar no compareció nunca antes de una cumbre europea para debatir las posiciones de los grupos ante una cumbre importante como tendremos el 17 y 18 de junio. Y ahora yo voy a comparecer antes de la cumbre europea para que los grupos puedan opinar y llevar una posición común desde el Parlamento ante Europa. Y han cambiado muchas cosas más. Pero ¿en qué poco tiempo han cambiado además? Fijaros que Aznar han dicho que no va a hacer campaña. No le vamos a ver en los mítines. Qué alivio tendrá tanta gente. Y seguimos aquí en Zona Roja. Damos la bienvenida ahora a nuestra mesa a Diana Morán. Gracias por acompañarnos. Diana es la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Diana, la última vez que nos vimos fue en el Congreso Federal de Sevilla, en este mismo programa. Entonces había pasado solo un mes de la Dana, ahora han pasado 7 meses. Quiero preguntarte, la primera pregunta es obligada, ¿cómo estás como valenciana y cómo está el pueblo valenciano? Pues fíjate, esta semana hemos conocido una encuesta que dice que 8 de cada 10 valencianos piensa que Mazón debería dimitir. Estoy como el pueblo valenciano, estamos indignados. Indignados porque no soportamos ya ni más mentiras, ni más relatos falsos, porque al final nos damos cuenta que ante una tragedia de esta dimensión, que es consecuencia de la emergencia climática, lo que ha habido es una gestión muy negligente. Pero fíjate que al final es como marca Partido Popular, porque lo que nos está ofreciendo el Partido Popular, no solo Mazón, el Partido Popular, son mentiras. Y eso es algo que ya ocurrió, por ejemplo, con la crisis del Ya 42 o con los atentados de Atocha, del 11M. En Valencia lo vivimos también con un accidente de metro que tuvimos. En definitiva, que esta es la manera que tiene el Partido Popular de gestionar las crisis. Y luego encender ese ventilador en el cual culpan a todo el mundo menos a los verdaderos responsables. En Valencia, además, hay una instrucción de una jueza que está diciendo muy claramente que la responsabilidad de la protección civil, de la protección de la ciudadanía ante una emergencia, es única y exclusiva de la Generalitat Valenciana. Por tanto, el pueblo valenciano sabe ya que aquí quien no ha estado a la altura es el gobierno valenciano, que quien no ha estado a la altura es el señor Mazón, pero que tampoco ha estado a la altura el señor Feijóo, porque fíjate que ha tenido ocasiones de hablar del señor Mazón y siempre lo que ha hecho ha sido protegerle a él en vez de proteger al pueblo valenciano. Y por eso, pues los socialistas valencianos queremos escuchar la voz de los valencianos y las valencianas que clama verdad, que está harta de mentiras, que clama justicia, que clama futuro y que por tanto lo que quiere es una convocatoria electoral para poder elegir de verdad a un gobierno decente que se preocupe por ellos y que no esté preocupado por salvaguardar el sillón, que es lo que está haciendo el Partido Popular y Mazón. Después te preguntaré específicamente por Mazón y por Feijóo, pero quiero preguntarte primero por las víctimas, porque el Partido Popular sigue ninguneándolas, insultándolas. ¿Crees que se merecen víctimas y familiares este gobierno de la Generalitat? Bueno, en ningún caso, ¿no? Cuando una habla con las víctimas, se sobrecoge. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de escucharlas en algún momento porque han aparecido en los medios de comunicación, nos han contado su historia. Y son historias tan duras,
sobre todo las de las víctimas, las personas que han perdido algún familiar. Sobre todo porque hay una parte de impotencia, de no haber podido hacer nada por tu familiar. Muchas de ellas estaban al teléfono con sus familiares. Y ahí es donde entra la parte esta tan dolorosa de la negligencia. Porque si se hubiese sabido antes, si se hubiese alertado antes a la población, si la gente hubiese podido salvaguardarse o incluso ir a salvar a su madre, a gente mayor, porque yo he estado escuchando el testimonio de gente que me ha enseñado los vídeos grabados en su móvil a las 5 de la tarde con agua en casa, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. Ese mensaje llegó a las 8:11. Pasó tanto tiempo hasta que se avisó a la gente, además se avisó mal. Y además hemos sabido otra cosa que es durísima, que es que estuvieron como 1 hora y pico con el borrador del mensaje preparado, sin darle al botón para enviarlo. Y en esa hora y pico se podían haber salvado tantas vidas, y además en esa hora y pico en el que había un borrador, hasta por 2 veces la exconsellera llama al señor Mazón y el señor Mazón no le coge el teléfono en aquella tarde. Y justo la última llamada que tienen Mazón y su consellera es a las 20:10 y a las 20:11 se envía el mensaje. Por tanto, yo comprendo a las víctimas cuando piensan que el señor Mazón, por no haber estado, condicionó toda aquella tarde. Y lo único que le pido al señor Mazón, al menos, es que por decencia, sobre todo porque sigue siendo el presidente de la Generalitat, que deje de insultar a las víctimas y que deje de maltratarlas, porque el maltrato institucional que están sufriendo por parte de la Generalitat es también insoportable y hay que denunciarlo. Desde luego sobrecoge hablar de esos relatos de las víctimas y de los familiares, Diana. Ahora se ha iniciado una comisión de investigación sobre la riada. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a saber en esa comisión? Mira, te quiero contar, hay 3 comisiones. Hay una en les Corts Valencianes, que fíjate el descaro. Le han dado la presidencia a Vox. Se lo han arreglado PP y Vox para que Vox tenga la presidencia. Claro, no tenemos ninguna esperanza en que en esa comisión de investigación se quiera perseguir la verdad. Al revés, se va a querer tapar la verdad igual que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque Vox también ha sido un socio muy leal para el Partido Popular, para sostener y para aguantar y proteger a Mazón. Por otra parte, hay otra comisión de investigación en el Senado con esa mayoría absoluta aplastante del Partido Popular, que también es una comisión con la que se quiere dar cuanto antes carpetazo. Y ahora se ha constituido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, precisamente presidida por una exalcaldesa de una ciudad afectada por la Dana, valenciana, y por supuesto no queremos otra cosa que primero darle voz a las víctimas, que hasta ahora no han tenido voz y su voz no ha sido escuchada, y perseguir la verdad, porque la verdad es reparadora y la mentira también duele. Y se tiene que conocer la verdad. Y por otra parte también se tienen que sacar conclusiones que sean constructivas. Queremos saber qué se puede hacer mejor para que una tragedia de estas dimensiones no se vuelva a producir, poniendo sobre todo el foco en que estamos hablando de una consecuencia de la crisis climática, de la emergencia climática, y por tanto tenemos que mejorar las infraestructuras, la manera que tenemos de construir nuestros pueblos, y adaptarnos y ser más resilientes a estas crisis climáticas, pero también, sobre todo, en qué respuesta damos a una crisis de estas dimensiones. Porque si el mensaje hubiese llegado antes, si el Consejo hubiese estado 48 horas antes, como en otras danas, por ejemplo, nosotros en Valencia tuvimos una dana en el 2019 en la Vega Baja, y con Ximo Puig 48 horas antes estaba constituido el CECOPI. De manera que se tomaron decisiones, por ejemplo, desde la Generalitat se tomó la decisión de cerrar los colegios. Aquí no, aquí se dejó a cada ayuntamiento que tomara la decisión que quisiera. De manera que los ayuntamientos estaban abandonados, la ciudadanía estaba abandonada, todo el mundo estaba abandonado. Y el máximo responsable en el bar. Y esto es un aprendizaje también que tenemos que tener claro, que quien es el responsable tiene que tomarse en serio los avisos de la ciencia, no atacarla, sino tomárselos en serio, reaccionar de otra manera y ver de qué manera podemos darle tranquilidad a un pueblo que sigue viviendo con mucho sufrimiento cada vez que llueve, porque, claro, si te ha pasado esto,
¿por qué no puede volver a pasar si los máximos responsables dicen que lo harían igual porque lo han hecho perfectamente? Estamos hablando todo el tiempo, Diana, de un Mazón ausente que ningunea a las víctimas, pero ¿cuál es la responsabilidad de Feijóo? ¿Puede cambiar algo este Congreso Nacional que tienen en julio? Porque desde luego la Comunidad Valenciana es la única comunidad con peso que se ha quedado fuera de la comisión organizadora y de las ponencias. Fíjate que la primera pregunta que me decías era que nos habíamos visto en Sevilla, en el Congreso del partido a nivel nacional, ¿no? Y en Sevilla abrió la secretaria general del Partido Socialista Valenciano, porque para el Partido Socialista, para el Gobierno de España, para el presidente Pedro Sánchez, la Comunidad Valenciana y los valencianos se han convertido en una prioridad. Sin embargo, ellos esconden a la Comunidad Valenciana. Y eso significa que, desde luego, no se sienten muy orgullosos de lo que han hecho. Nosotros podemos ir con la cabeza bien alta, porque el Gobierno de España hemos estado desde el primer momento y seguimos estando y estaremos hasta que haga falta en todas las zonas afectadas, con las víctimas, de la mano de ellas, para intentar que recuperen, en la medida de lo posible, la normalidad. Sin embargo, el abandono que han sufrido por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana hace que para Feijóo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana sea tóxico. Pues mire, yo tengo un mensaje muy claro para Feijóo: lo que no quiera para él, que no lo quiera para los valencianos. Porque es peor todavía. Él quizás lo que va a evitar es una foto con Mazón. Nosotros no podemos evitar que el Partido Popular y que Mazón siga gobernando. Él podía haberlo evitado. Mire, Mazón podía haber seguido y no lo ha hecho. Feijóo podía haberlo cambiado y no lo ha hecho. Vox podía haber pedido la cabeza de Mazón y no lo han hecho. Al revés, han vuelto a firmar otro pacto más vergonzante todavía que el primero, en el que directamente ya la Comunidad Valenciana es la primera comunidad de España gobernada por Vox, lo podemos decir así. Han entregado todo. Y esto, desde luego, que no se arregla solo con que se vaya Mazón. Nosotros ya decimos que Mazón tiene que irse, pero que se tiene que llevar con él a Feijóo. Y yo no sé si ese cónclave va a servir para eso, estoy segura de que no, de que van a volver a esconder debajo de las alfombras pues sus vergüenzas, ¿no? Pero desde luego el pueblo valenciano lo tiene muy claro, que esto no es solo Mazón, es también Feijóo y por tanto es también el Partido Popular. Diana, quiero preguntarte también como ministra, ¿cómo están las universidades en España? Porque ahora mismo estamos viendo en Madrid que los universitarios están en pie de guerra contra el modelo de Ayuso. ¿Qué puede hacer el gobierno contra este modelo privatizador? Fíjate que yo diría que los alumnos lo que están es defendiéndose de una guerra abierta que ha emprendido Ayuso contra las universidades. Mira, yo soy de una generación, en el 80, cuando yo nací, había 800.000 estudiantes universitarios en nuestro país y ahora estamos en el récord de estudiantes universitarios con 1.800.000. Y eso se debe, en gran medida, a que se han incorporado a las universidades, uno, las mujeres, que la universidad era un espacio que estaba reservado mayoritariamente para los hombres, y dos, los hijos y las hijas de las familias de clase trabajadora, que antes no tenían acceso a la universidad. Y esto se debe claramente a las políticas públicas de apoyo a la universidad pública que hicieron los gobiernos socialistas de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero. Y aquí estamos viendo a una fuerza política, el Partido Popular, me pregunta muy concretamente por la señora Ayuso, que lo que quiere es privatizar el sistema universitario y con ello pues zanjar esa entrada y esa incorporación de la gente normal, aquella que no se puede permitir pagar una universidad. Es que estamos hablando de quizás miles y miles de euros al año, ¿no? Y por tanto estamos viendo que de nuevo ellos quieren reservar la universidad a los privilegiados. La Comunidad de Madrid es una cosa descarada. Hay 6 universidades públicas y hay 13 universidades privadas y además con la amenaza de seguir creando más universidades privadas. Y por otra parte, que es más importante, es el maltrato a la universidad pública, porque hay una infrafinanciación. Fíjese, la Comunidad de Madrid financia a las universidades con 5.000 euros por alumno, que es 2.000 y pico euros por debajo de la media de España. O si comparamos, por ejemplo, con la Comunidad de Asturias, que invierte 10.000 euros por alumno, fíjese, está por la mitad. Y eso es claramente ideología
y claramente clasismo. Y eso es lo que estamos combatiendo desde el Gobierno de España. El Gobierno anunciaba además hace unas semanas unos nuevos requisitos para las nuevas universidades, que el PP lo ha utilizado una vez más para confrontar, pero no se trata de confrontar, sino se trata de garantizar la calidad, ¿no? ¿Por qué lo utiliza el PP para confrontar, Diana? Bueno, el PP utiliza todo para confrontar, pero seguramente porque se ha sentido aludido. Pues nosotros decimos, fíjese, este Real Decreto de nuevos requisitos para la creación de universidades que quiere garantizar la calidad del sistema universitario, porque a todos nos supone un esfuerzo ir a la universidad, aunque tengas una beca, por poquito que sea, tus padres hacen un esfuerzo. Ya si es una universidad privada y tienen que gastarse el dinero que tienen que gastarse, yo lo que quiero es que tengan garantizada esa familia que está invirtiendo para que su hijo o su hija tenga un título universitario, que tenga garantizada la calidad. Detrás del título tiene que haber una universidad que tenga garantías de calidad. Y esto hay consenso con las universidades, públicas y privadas. Las universidades buenas privadas han consensuado con nosotros estas medidas. Hay consenso con los alumnos, hay consenso también con los sindicatos, porque esto también habla de mejores empleos para los profesores universitarios, que no se nos olvide que son científicos. De manera que aquí los únicos que están en contra es el Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque saben que estos requisitos va a hacerles más difícil que sigan aumentando en esas universidades privadas que incluso tenían el criterio en contra de la calidad. Y ahora mismo, con criterio en contra de calidad, no van a poder abrir universidades. Hablabas de científicos y yo me encontraba preparando esta entrevista hace unos días que hemos asistido en Andalucía a 700 millones para un nuevo acelerador de partículas. ¿Por qué es tan importante seguir invirtiendo en ciencia, Diana? Bueno, lo hemos descubierto en la pandemia, lo hemos descubierto en el volcán de La Palma. La ciencia nos ha salvado la vida. La vacuna de la pandemia del COVID-19 nos salvó la vida y hace que ahora estemos en condiciones de normalidad tan solo 5 años después. En realidad, 2 años después ya estábamos prácticamente en condiciones de normalidad. Pero es que, por ejemplo, en el volcán de La Palma, la ciencia, por la deformación de la superficie terrestre, por un sistema de observación de la Tierra, nos permitió saber que iba a entrar un volcán en erupción y no tuvimos que lamentar ninguna víctima mortal. Por eso nosotros, cuando hablamos de la Dana, y sabemos que la ciencia, que los científicos nos advertían 48 horas antes de que iba a haber un fenómeno de estas características, lo que decimos es que hay que hacerle caso a la ciencia. Entonces, para mí es súper importante contarle a la gente que este gobierno, el gobierno del presidente Sánchez, es el que más está invirtiendo en ciencia de toda la historia de nuestro país. El otro día estuve en una cursa contra el cáncer. Sabéis que la gente se solidariza mucho, se apunta y siempre en el dorsal hay una parte de donación, ¿no? Y me gustó contarles a todos y a todas las que habían participado en esa cursa que este gobierno es el que más ha invertido, por ejemplo, en investigación contra el cáncer, el que más ha invertido en investigación contra enfermedades raras. Es decir, estamos tocando todos los campos que creemos que la ciencia puede dar una respuesta de esperanza para un mejor futuro. Y este proyecto es para hablar de una energía limpia, ilimitada, que es la energía de fusión, que no es la de fisión, no es la energía nuclear, es la energía que hay dentro de las estrellas, dentro del propio Sol, que no hemos conseguido todavía encapsularla, no hemos conseguido fabricarla y tener materiales que soporten esa energía, y de eso se trata este proyecto. Es un proyecto internacional participado por Japón, por Italia, por la Comisión Europea, y que se va a desarrollar aquí en un pueblecito que se llama Escúzar de Granada. Y me acompañó la vicepresidenta primera, María Jesús, también para que se vea un mensaje muy claro de que el gobierno de España está invirtiendo más que nunca en ciencia y más que nunca en los territorios. Es muy importante que se sepa que esto está ocurriendo en Andalucía. Pues Diana, me quedaría contigo hablando horas, pero que sé que tienes una agenda muy apretada como ministra y una agenda muy apretada para seguir defendiendo a los valencianos y valencianas. Ha sido un auténtico placer y te espero en otra ocasión.
Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y nosotros nos despedimos ya hasta la próxima semana, como siempre aquí, en PSOE Play. Gracias por acompañarnos. I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuk-a-tuk-a-tuk-a-rock-a-tum-tum. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, 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 kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air, yes, I'm in love. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-tunk. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk-a-tunk.